Con la policía de esta mañana. Mi nombre es José Muñoz, pertenezco a FAPA Agora Verdo. Aquí a mi derecha tenemos a Teresa Barón García, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y maestra, directora de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Pertenece a la Cátedra de Estudios de las Mujeres Leonor de Guzmán, de la Universidad de Córdoba. Ha sido directora general de Innovación Educativa. Anteriormente fue jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación de Gobierno en Córdoba. También ha ejercido como profesora en varios centros docentes y como coordinadora de los programas de prevención de drogodependencia y de la educación para la salud en la provincia de Córdoba, y como asesora del Plan Andaluz para la Cultura de Paz y orientadora de centro y de zona. Hoy nos va a hablar sobre evaluaciones de diagnóstico en Andalucía. Tiene la palabra doña Teresa Barón. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos, y mi agradecimiento más profundo a CODAPA por dar este espacio para compartir con los padres y madres sobre este tema en el que estamos ahora mismo inmersos en Andalucía, las evaluaciones de diagnóstico. Me agrada mucho estar aquí con los padres, con las madres, como decía, y también con directores y directoras amigas, colaboradores y, en definitiva, personas muy comprometidas con la educación y muy especialmente con la educación pública de Andalucía. Es la segunda vez este año que tengo la oportunidad y el placer de estar junto a CODAPA. En principio de curso compartimos espacio en Granada cuando presentamos un estudio que hizo la agencia con la colaboración de CODAPA sobre satisfacción de la familia de Andalucía con el sistema educativo. He querido que la intervención relativa a pruebas de diagnóstico se quede en el proceso de elaboración, aplicación e informes. Podíamos haber seguido más, podíamos haber seguido con el análisis, luego en los centros, con las propuestas de mejora y demás, pero me parece muy oportuno que quede espacio para las preguntas, me parece oportuno que ustedes conozcan esto, el potencial que tiene, el que puede tener, y también, por supuesto, que me trasladen todo aquello que consideren, porque estamos en un proceso dinámico de ir incorporando en esta andadura, llevamos 6 años en Andalucía con las pruebas de diagnóstico, de ir incorporando todas las mejoras que cualquier agente pues nos pueda sugerir y se consideren oportunas. Teóricamente solo con pulsar tendría que pasar. Bueno, ya. Ese es el guión de la intervención que tengo preparada. Primero, el propósito de la intervención. Segundo, unas breves pinceladas sobre la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en contraposición a otras agencias. Evaluaciones externas en las que participamos en Andalucía, tanto nacionales como internacionales, y las nuestras, las censales andaluzas, el estudio de contexto y el uso de la información. Bien, en primer lugar, quiero, y me gustaría que así sucediera, trasladar el compromiso que tiene la Consejería de Educación con la mejora de los rendimientos escolares a través del conocimiento y a partir del conocimiento que proporciona la evaluación. La apuesta de esta Consejería por la evaluación, en los 4 años que llevo trabajando con ella y anteriormente, es innegable, ya lo veremos, incluso en momentos en los que otras comunidades no se atrevieron a participar en evaluaciones porque igual no se iba a salir en la foto todo lo guapo o todo lo interesante que era deseable y que se quería. Andalucía se arriesgó
y apuesto por una cultura de la evaluación, una cultura que es instrumento y a la vez filosofía, porque entendemos y se entiende desde la Consejería de Educación, y ya lo verán con la consejera, el anterior consejero y la anterior consejera también, que hace falta conocer, hace falta evaluar para conocer y para mejorar. Quiero presentar, por supuesto, las distintas pruebas externas que se desarrollan en nuestros centros y quiero resaltar muy especialmente la colaboración, la importancia que tiene la colaboración de la familia en todo el proceso de esas pruebas. Tanto en el momento en el que los alumnos y las alumnas tienen que cumplimentar los cuadernillos y hacerlas, la importancia que tiene que desde las familias se les indique y se les anime a hacerlo con todo el interés y con toda la seriedad, aunque no cuente para la nota, porque si no se hacen con todo el interés y con toda la seriedad, luego los resultados que obtenemos pues no tienen la fiabilidad ni la validez que han de tener. Y luego, por otra parte, la importancia que tiene que conozcáis los informes que se generan. Bueno, los informes que se generan para vosotros mismos y para vosotras los conoceréis, pero incluso los que se generan para el centro, que se debaten en el consejo escolar y que tienen una información, bajo mi punto de vista, interesante. Bien, he puesto agencias, y AGAEB, que es el acrónimo de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, porque no quiero empezar sin dar unas pinceladas sobre esta palabra que últimamente está tan desprestigiada, ¿no? Porque parece ser que cuando se dice agencia, pues nos podemos entender que hay un organismo. Bueno, yo voy a referirme a la agencia nuestra. Hay muchos tipos de agencias, no voy a mencionarlos ni mucho menos. La nuestra es una agencia administrativa. Y cuando digo agencia administrativa, es una agencia, este es nuestro edificio, algunas de las personas que están aquí lo conocen porque hemos tenido la suerte de que vengan a colaborar con nosotros. Una agencia administrativa es administración pura y dura, que está sometida a control de gasto, que tiene en su RPT funcionarios y funcionarias y que se le encomiendan una serie de tareas por parte de la Consejería de Educación, aparte de las que tiene que desarrollar por su propia competencia. En este caso, la competencia que tenemos en la Agencia Andaluza de Evaluación, creada en virtud de la LOE y de la LEA, es evaluar al sistema educativo en todo su conjunto, es propiciar la cultura de la evaluación, es homologar instrumentos con organismos nacionales e internacionales para ir avanzando en la línea que se va marcando tanto a nivel estatal como a nivel europeo y, en definitiva, servir de ayuda a cada centro educativo, servir de ayuda para lo que queremos y lo que nos preocupa, que es la mejora de los rendimientos de los alumnos y alumnas y el desenvolvimiento como personas de los niños y niñas que cuando lleguen a insertarse en la sociedad sean ciudadanos y ciudadanas activos, críticos, participativos, etc. Este es nuestro edificio, como decía, ya aprovecho para comentaros que es un edificio de la Junta de Andalucía. La primera planta y la mitad de la segunda es de ISE. La mitad de la segunda planta la ocupamos nosotros, o sea, la baja y la primera a la mitad de ISE, la mitad de la primera nosotros y la segunda la ocupa el Instituto a Distancia de Formación Profesional. Entonces, el edificio de la Junta, como Torre Triana, donde estamos 3 organismos. Ese es el organigrama de la Agencia Andaluza de Evaluación. Tenemos, por una parte, los órganos de gobierno, que están teñidos así en violeta. Consejo Rector es el máximo órgano de gobierno y dirección, que lo preside la consejera. Es la presidenta, la directora, quien os habla. Y tenemos el órgano de certificación, que es la Comisión Técnica de Evaluación y Certificación. Los órganos técnicos los marca la Secretaría General y los departamentos técnicos, que tenemos 3. El de evaluaciones de centro, función docente y directiva,
y el de alumnado y sistema educativo, que es el que se encarga de la realización de las pruebas de diagnóstico, entre otras, que es a lo que yo me voy a referir aquí esta mañana. Y luego tenemos aquí estos órganos verdes que consideramos que son tremendamente importantes. La normativa contemplaba el comité científico, estaba formado por 6 personas, inspectoras e inspectoras, personas de la universidad y de reconocido prestigio, de dirección del centro y de centro de profesorado, y nosotros consideramos que sería muy interesante, y la experiencia nos demuestra que así está siendo, contar con una serie de redes colaboradoras. Aquí hay personas que pertenecen a esas redes, como decía al principio, redes colaboradoras que son profesionales, que están en los centros educativos, profesoras y profesores que están en los centros educativos X días a la semana y algún día con nosotros, y luego profesores y profesoras, directores y directoras, inspectores y inspectoras que están en sus centros educativos, pero que participan con nosotros a través de comisiones, grupos de estudio, sesiones determinadas para contenidos de trabajo concreto, y que nos mantienen muy unidos, nos mantienen de una manera viva cerca de la realidad de las aulas y de lo que pasa en el día a día en la aula. Bueno, voy a entrar ya en las evaluaciones externas en las que participamos. Bueno, una evaluación externa es aquella que se realiza a través de un instrumento que se prepara para ese efecto, y que es un instrumento, es una evaluación homologada, la misma para todos los centros educativos de Andalucía, independientemente del desarrollo del currículum que se esté haciendo en esos centros educativos de Andalucía. Permite la comparación a esos centros con centros que son parecidos a ellos, ya lo veremos ahora en los informes, y permite el que cada centro sepa la tendencia sostenida a la mejora que va teniendo cuando van pasando los cursos. Bueno, la primera internacional es la más conocida, PISA, suena a todo el mundo la conoce, el Programa Internacional para la Evaluación del Alumnado. Nosotros, como Andalucía, España participa en PISA desde el año 2000, pero nosotros con muestra ampliada, es decir, con un número de alumnos y alumnas con capacidad para luego extraer conclusiones para nuestra propia comunidad y además para aparecer en el listado de países y comunidades que participan en PISA, lo hemos hecho desde el año 2006. Llevamos ya 3 ediciones, el 2006, 2009 y en el 2012, que todavía no está el informe del 2012. Se hace a una muestra de alumnos y alumnas de 15 años. No decimos el curso porque, dependiendo de los sistemas educativos de los países, hay niños en 15 años que están en un curso que están en otro. Entonces, lo que marca PISA es que sean alumnado de 15 años, sea cual sea el curso en el que están escolarizados. De manera que nosotros, alumnos y alumnas de 15 años, tenemos hasta los que van por su curso, los repetidores, los destinatarios. Son en torno a 1.700 cada año, variando si faltan algunos o está más exacta la cosa, entre 1.650 y 1.700 alumnos de 51 centros de Andalucía. Es una prueba que, como saben ustedes, tiene mucha repercusión en los medios de comunicación y, como les decía antes, es muy importante la colaboración de la comunidad para que se haga de una manera seria. Una prueba muestral de 1.700 alumnos en una comunidad como Andalucía, pues claro, nos da una desviación típica más grande que en comunidades que son más pequeñas. Porque, por ejemplo, si vemos la participación de La Rioja en PISA, pues casi cada alumno se representa a sí mismo. Pero en Andalucía, 1.700 alumnos de 15 años de una cohorte que está en torno a los 90 a 100.000, pues cada alumno, cada alumna representa a 50 alumnos, a 50 alumnas del sistema educativo. Nos da datos muy interesantes, pero luego tenemos las nuestras, las censales, donde ya cada niño, cada niña se evalúa de cara a la mejora específica en cada uno de los centros.
Bueno, este estudio PIRS le sonará menos, es el estudio sobre el progreso en la competencia lectora. Nosotros hemos participado por primera vez este año, en 2011, y somos la única comunidad que nos hemos atrevido a participar con muestra ampliada, la única de España. Se dirige al alumnado de cuarto de educación primaria, la muestra es un poquito más grande, son 4.000 alumnos de 150 centros educativos. Y responde al compromiso de la Consejería de Educación por todo lo que tenga que ver con la eficacia lectora del alumnado, porque además, como saben, pues es una instrumental que repercute en todo el currículum. Bueno, hemos participado también en 2011, va a salir dentro de poco el informe, junto con Canarias y Navarra, en el Estudio Europeo de Competencia Lingüística en Lenguas Extranjeras. Como saben, Andalucía tiene un compromiso fuerte y con el bilingüismo. Somos una comunidad que tradicionalmente teníamos ese déficit, el déficit en desenvolvimiento en lenguas extranjeras, y nos hemos evaluado en francés y en inglés. Nos hemos evaluado junto a Navarra, Comunidad del Norte, que siempre hay diferencias con las del sur todavía. Afortunadamente ya vamos viendo que en infantil y primaria nos igualamos muchísimo. Con Canarias, que tradicionalmente está muy expuesta a idiomas extranjeros, pero bueno, nosotros estamos donde estamos y queremos llegar hasta el máximo de nuestras posibilidades. Vale, 2.212 alumnos y 100 centros. El ser grande, como es Andalucía, nos permite, nosotros tenemos una base de datos ya a partir del segundo año de la agencia, a partir del segundo año, tenemos una base de datos en la que hacemos que el centro que sale para una muestra, para participar en una evaluación, no le toque participar en todas las muestras, porque el primer año, bueno, pues no caímos en esto y la verdad es que decía algún centro, a mí me ha faltado echar en la lotería, porque es que me ha tocado todo, absolutamente todo. Entonces, claro, nos permite esto. Las comunidades pequeñas se agotan y a la vez se entrenan mucho en este tipo de pruebas. Que creo que el aprendizaje, o sea, el entrenamiento en un momento determinado también hace que los resultados pues, se vean repercutidos positivamente. Bien, estas son nuestras generales de diagnóstico. Estas son las generales, estas son las nacionales. Estas son las generales de diagnóstico que el Ministerio hizo en 2009 para cuarto de educación primaria y en 2010 para segundo de la ESO. Son también muestrales, están coordinadas por el MES, igual que en PISA, unos 50 centros y en torno a 1.700 alumnos. Lo hemos puesto con la cifra concreta porque son los que participaron, tenemos el dato de que son los que participaron en estos cursos. Se han evaluado lengua, matemáticas, ciencias social y ciudadana y nos han puesto en referencia al resto de las comunidades autónomas. Son las primeras que se han hecho en España, donde han participado todas las comunidades, vamos, porque la LOE así lo exigía. Bueno, deciros, por ejemplo, en cuanto a las generales de diagnóstico, que en primaria el avance que vamos viendo en el sistema educativo se constató, de manera que nosotros quedamos, lo veríais en la prensa, vamos, en la media estatal, incluso en algunas competencias por delante de comunidades tradicionalmente mucho más avanzadas que la nuestra, como el País Vasco o Cataluña, y en secundaria, pues la verdad es que todavía estábamos un poquito, bueno, no en la cola, pero tampoco en la media. Se va viendo que el avance es progresivo. Nuestras pruebas de evaluación de diagnóstico llevan 6 años. Empezó la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa de la Consejería, antes de que fueran prescriptivas por norma, y bueno, pues fue pionera Andalucía en este tipo de pruebas. Llevamos una andadura, como digo, de 6 años, se hacen alumnado de cuarto de primaria y segundo de secundaria, igual que las de diagnóstico estatales, como he dicho antes, porque es lo que marca la normativa. Y aquí evaluamos una cohorte de entre 90.000 y 100.000 alumnos y alumnas por nivel. Es decir, todos los niños y niñas de Andalucía de segundo y cuarto de primaria
hacen las pruebas de diagnóstico. Hasta ahora hemos evaluado lengua, matemáticas, ciencia, idiomas, social y ciudadana y cultural y artística. Como saben, hay 8 competencias que marca la normativa y nosotros hemos optado, así se ha aprobado en el Consejo Rector de la agencia, que siempre se repita cada año lengua y matemáticas y vayamos rotando con el resto de las competencias, científica, social y ciudadana, artística, emprendedora, etc. Y esto es una prueba también censal que hicimos en 2011 por primera vez, dirigida a segundo de educación primaria, con la pretensión de medir la escritura, el cálculo y la lectura, es decir, las competencias más básicas que nos permitan conocer cómo va el alumno y la alumna en cuestiones que son claves para su desarrollo posterior del currículum. Una prueba que nos ayude, como pongo aquí, a la detección temprana y al tratamiento de las dificultades de aprendizaje básico. Esta prueba es censal con papel y lápiz y es muestral, pero si se dan cuenta, con una muestra muy grande de niños y niñas de lectura oral. Es decir, 32.000 niños y niñas leen delante de la persona evaluadora, que es una persona externa, para que esa persona pueda determinar cuál es su modo lector. Después veremos en los informes lo que se genera, decir, porque si un niño lee con inexactitudes, pues lo primero que habrá que hacer es que esas inexactitudes se solventen. Si lee con omisiones, con inversiones, con sustituciones, antes de seguir adelante tendremos que ver cómo solventamos eso. El procesamiento sintáctico, la entonación igual, un niño que sepa hacer pausas, que sepa leer un signo de interrogación, que sepa hacer un punto, exactamente igual. Entonces, si se dan cuenta, esa es la parte más costosa de esta prueba, pero tiene una virtualidad grande bajo nuestro punto de vista. Si se dan cuenta, 32.000 alumnos y alumnas es una muestra tan grande porque la muestra se hace representativa centro a centro. Mientras que en las otras que hemos visto muestrales eran una prueba representativa a nivel de Andalucía, aquí queríamos y queremos, y así es, que tuviera validez para ese centro educativo, de manera que si en un centro de X líneas se evalúan 20 niños, esos representen a la totalidad de sus compañeros y compañeras. Esto es la primera prueba que se hace a nivel europeo que no sea de papel y lápiz, y desde luego con este número de alumnos y alumnas. Bien, ¿qué es evaluar por competencia? Bueno, pues se trata de conocer qué sabe el alumnado y cómo lo aplica en situaciones escolares cotidianas. El consejero anterior siempre decía, ¿qué saben hacer los niños y las niñas con lo que saben? Bueno, el término competencia básica hace referencia a aquellos aprendizajes necesarios que tienen que tener los niños y las niñas para desenvolverse de manera activa como ciudadanas cuando terminen la escolaridad obligatoria. Por eso las pruebas las hacemos hasta la secundaria. Bien, la evaluación tiene una serie de fases. Se elaboran las preguntas, se elaboran por equipos de personas expertas y de personas que quieren y que tienen compromiso con la educación, es decir, profesores y profesoras de centros andaluces de toda Andalucía, pues sabemos que en todos los centros y en todas las provincias hay muchos profesores y profesoras fantásticos, con mucho bagaje y con mucha experiencia y con muchas ganas de participar, con personas de la universidad y con personas de la propia agencia de evaluación y con inspectores e inspectoras. Esas preguntas que se elaboran se pilotan, las preguntas o ítems se pilotan, es decir, se ensaya el funcionamiento que tienen las preguntas en los centros educativos, si miden lo que tienen que medir, si se entienden adecuadamente, si estamos hablando de que luego las pruebas de diagnóstico se van a aplicar a unos 100.000 alumnos o alumnas, bueno, pues previamente se pilotan con unos 2.000 alumnos o alumnas. Se confeccionan los materiales, los cuadernillos y los cuestionarios,
que los tenéis en la página web de la agencia. Si queréis, vamos liberalizando las pruebas año a año conforme se han ido haciendo. Si tenéis interés, os metéis en la página web de la agencia y ahí podéis descargar y podéis ver los cuadernillos de las pruebas de diagnóstico hasta la última edición. Se distribuyen por todos los centros de Andalucía, 4.000 y pico que participan cada año. Se aplican con la inestimable colaboración del profesorado que aplica las pruebas. Es importantísimo. A veces los profesores y las profesoras dicen que, bueno, pues que es un trabajo añadido, efectivamente es un trabajo añadido para ellos y para ellas. No tendríamos posibilidad, intendencia, de llevar evaluadores externos para 100.000 alumnos y alumnas, y además también se piensa que estar en una situación más cotidiana y menos de laboratorio para los niños, para el alumnado, es positiva luego a la hora de enfrentarse a la prueba. Entonces, aplicación, como digo, gracias al profesorado y a los equipos directivos de los centros. Supervisión de la inspección educativa de una muestra de centros. Claro, si todos los centros están haciendo las pruebas de diagnóstico y tenemos en torno a 200 y pico inspectores e inspectoras, pues ellos eligen la muestra de centros a los que van a hacer la supervisión, se dirigen a esos centros y comprueban que todo el proceso está conforme a lo establecido. Después de las pruebas se corrigen y se graban los resultados aproximadamente en mayo, otra vez gracias al profesorado y a los equipos directivos de los centros. Aquí hay iniciativas muy interesantes de directores y directoras que, para compensar de alguna manera a los profesores que se dedican a esto, pues a lo mejor esos días los libran de clase y entra un profesor de guardia en su aula. Hay aquí un director, compañero, que decía: yo lo hago delante de una pantalla con todo el equipo y lo hacemos conjuntamente. Es decir, hay muchas estrategias para que esto pues, no suponga una carga añadida a los profesores y a las profesoras, que bajo mi punto de vista creo que si ven que el esfuerzo es inferior a los beneficios que luego obtienen con la prueba, acabarán estando contentos haciéndolo. Bueno, pues la emisión de los informes para los centros está a punto de salir, es en junio. Cada centro tiene su propio informe que analiza, ahora lo veremos, y que tiene en cuenta para las aportaciones y para las mejoras que se proponga para su memoria y para el plan de centro del curso siguiente. Los cuestionarios de contexto, que son los que vosotros rellenáis, ahora lo veremos, se graban en julio-agosto. Estos los mandan los centros educativos a la agencia. Hay días que llegan 3 camiones de cuadernillos de contexto. Se llevan a la empresa adjudicataria de las pruebas de diagnóstico y los graban. Y luego, posteriormente, nuestros técnicos informáticos, matemáticos y pedagógicos pues hacen la depuración y emiten los informes correspondientes. La depuración es en septiembre y la elaboración del informe de resultados es de octubre a diciembre, que muchas veces, dicen los medios de comunicación, nos instan. Se hicieron las pruebas de diagnóstico en mayo y no han salido todavía los resultados. Es que esto lleva un proceso laborioso. Fijaos que PISA, por ejemplo, con muchos menos alumnos, se hace la prueba un año y sale el informe al año siguiente. Nosotros lo sacamos varios meses después. Y ya se hace la emisión del informe andaluz en diciembre. He destacado que los centros reciben sus resultados al mes de celebrarse la prueba, gracias también a que el profesorado graba en Seneca y ese sistema permite que luego obtengan los resultados muy pronto. Ejemplos de preguntas. Me parece interesante que lo vean. Esto es una pregunta de PISA. Aquí veis la fotografía de una granja de campo con el tejado en forma de pirámide. Se le pregunta a los niños y a las niñas que calculen
el área de la planta del ático. Aquí hay profesores y profesoras. Cualquier niño o niña que le des esa figura geométrica sin más y le digas que calcule la planta del ático, creo que en un porcentaje muy superior al que contestaron aquí lo hubiera hecho bien. Pues fijaos, en España solo el 28,6% del alumnado contestó correctamente. La OCDE el 61%. ¿Qué quiero decir con esto? Que las pruebas de diagnóstico, tanto PISA como las nuestras, ofrecen una manera de aprender y una manera de aplicar lo aprendido que supone un cambio de modelo, pero que entendemos que es un cambio de modelo que da paso sobre lo que ya teníamos. Aquí hay otra. Es un graffiti, el que no es un graffiti, es una carta en la que una niña expresa que está indignada por un graffiti, etcétera, etcétera. Entonces se le pregunta, ¿cuál es el propósito de la carta? Explicar lo que son las pintadas, presentar una opinión sobre las pintadas, demostrar la popularidad de las pintadas, decirle a la gente cuánto cuesta borrar las pintadas. Pues aquí estamos al contrario, estamos un poquito por encima de las respuestas acertadas de la OCDE. La OCDE el 76,3 y España el 77,1. En los textos de lectura continuos, como este, en general tenemos un comportamiento muy bueno, con lo cual nos va diciendo que esto es un aprendizaje que se hace en los centros educativos. Bueno, aquí igual. ¿Cuál de las autoras de la carta, con cuál de las autoras de la carta estás de acuerdo? ¿Veis? Por encima, 67, 77, 10 puntos más. Pregunta 14. Podemos hablar sobre lo que una carta dice, su contenido, sobre el modo en que está escrita, su estilo, sin tener en cuenta con qué carta estés de acuerdo, cuál de las dos autoras te parece que ha escrito la mejor. 52, 44. Sin embargo, nos dimos cuenta, con otro tipo de preguntas de lectura de textos discontinuos, cuando se le ponía al alumnado que leyera una factura de teléfono, o que viera el panel de una biblioteca, o que interpretara cuando iba a un aeropuerto, nuestros alumnos y nuestras alumnas estaban muy por debajo de lo que contestan los niños y las niñas de la OCDE. Con lo cual, las pruebas de diagnóstico también están dando un modelo a los centros de otra forma de hacer, otra forma de aprender, otra forma de enseñar. Bueno, esta es de ciencia, es sobre la clonación de Dolly, recordaréis. Explica lo que es la clonación, explica cómo se hace y luego se le pregunta pues a qué oveja idéntica Dolly, si a la oveja 1, a la 2, a la 3 o a su padre. Bueno, la dificultad, que no lo he explicado antes, la dificultad, cuanto más cercano al 500, sabéis que las pruebas de diagnóstico se trabajan con media 500 y desviación típica sí. Cuanto más cercana a 500, más en la media. Esta, por ejemplo, es una pregunta un poquito más fácil de la media, roza los 500 pero no llega a ello. El porcentaje de respuestas correctas en la OCDE 65% y 66% en España. Todo lo que son textos continuos superamos la media de la OCDE. No quiero insistir tampoco mucho. Veis que, bueno, pues que hay también muchas preguntas que son de índole, de expresión de la crítica, de reflexión, de... Esta, por ejemplo, una pregunta de nivel de dificultad un poquito superior a la media, también, bueno, me he permitido poner preguntas que estamos mejor que la OCDE, porque la hay, o sea que... Vale, otros datos sobre la evaluación. Bueno, los centros participantes son todos. Nosotros empezamos haciéndolo a nivel voluntario, los sostenidos con fondos públicos, y cuando ya entró en vigor la normativa y llegó el momento, pues ya se introdujeron también los privados. Todos los centros andaluces hacen las pruebas de diagnóstico. Todo el alumnado
un porcentaje por provincia, se trata de una evaluación de casi 180.000 alumnos y alumnas, desde luego la mayor que se realiza en España, incluso la mayor contando con la Estatal General de Diagnóstico. El sistema de puntuación va de 1 a 6, como saben. Los niveles 1 y 2 son los iniciales, los 3 y 4 los intermedios y los 5 y 6 los avanzados. Aquí me he permitido poner la comparativa de razonamiento matemático en primaria, por ejemplo, de los 5 años que llevamos, porque es la 6ª edición, pero no tenemos el informe de la 6ª. La media es buena. Si estamos hablando de 0 a 6, la media es buena. Estamos casi por encima del 3,5, por encima del 3,5 es lo que se considera aprobado el GADE. Comunicación lingüística. Esta es otra cuestión que, bajo nuestro punto de vista y el de los técnicos expertos en evaluación, se solventará cuando tengamos más avanzada la cultura de la evaluación. Ahora mismo nos encontramos con algunos picos de sierra. Cuando los centros estemos más avanzados en esto, se verá la importancia que tiene la tendencia sostenida. Aumentar, aunque sea un poquito. Aquí, en líneas generales, quitando el 2008-2009, el avance sostenido. Bueno, secundaria. Tenemos este año, con estos 2 años, un poquito más bajos de lo deseable. Nos mantenemos en el 3 y pico, mientras que en primaria estamos en el 4 y pico. 3 y pico, pero por encima del 3,5, por encima del 3,5. Y el estudio de contexto. Ese es en el que obtenemos la inestimable colaboración de las familias. Y además decirles que en los 3 últimos años estamos recibiendo más del 98% de los cuadernillos de contexto cumplimentados. Esto es importantísimo porque es lo que nos permite poner en relación los centros que son iguales en Andalucía por los niños y niñas que acogen. Los conocerán porque lo habrán cumplimentado de 4º de primaria y 2º de secundaria. Y se hacen una serie de preguntas que también conocen ustedes, por ejemplo, relacionada con la lectura, que tanto nos preocupa. Durante una semana, ¿cuánto tiempo suelen pasar ustedes leyendo en casa, incluyendo libros, revistas, periódicos y materiales de trabajo? Menos de 1 hora a la semana, entre 1 y 5 horas, entre 6 y 10 y más de 10 horas. Por favor, indique hasta qué punto está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la lectura. Solo leo por obligación. Me gusta hablar de libros con otras personas, solo leo si necesito información. Y resultados en relación a estas 2 preguntas que cojo como ejemplo. Pues aquí vemos claramente y de una manera lineal que los resultados del alumnado de 4º de primaria, en función del tiempo que dedican las madres a la lectura, correlacionan muy positivamente. Podría ser una obviedad, pero se constata. A menos tiempo de lectura, peores resultados; a más tiempo de lectura, mayores resultados. Resultados del alumnado de 2º de la ESO en función del tiempo que dedican a leer las madres, exactamente igual. Resultados en función del nivel educativo de padres y madres, pues también hay una correlación positiva. Etcétera. Quiero decir con esto que los niños y las niñas de hogares con menos nivel de estudio o con menos tiempo de lectura de padres y madres están condenados a tener resultados peores. No. Y lo vamos a ver en los informes individuales de cada uno de los centros. No. Pero ahora mismo eso es así. Se va corrigiendo y no en todos los casos. Esa es la estadística global y general. Bien, las pruebas de evaluación de diagnóstico proporcionan información a la familia de cada uno de los alumnos, a los centros educativos y a la propia consejería.
Los resultados del alumnado, y esto es muy importante, tienen un carácter totalmente confidencial, como el de todas las evaluaciones que hacemos en la agencia. Tenemos un código ético muy estricto. Sabéis que los niños y las niñas hacen los cuadernillos numerados con unos códigos como los de la selectividad y nosotros no podemos saber, sabemos números de niños, no nombre de niños y niñas. Y los informes que se entregan a cada familia sobre los resultados de la prueba tienen un formato que pretende facilitar la comprensión de los niveles competenciales obtenidos. Nosotros, otra de las ideas y de otras de las premisas que tenemos es no cargar a los centros con carga burocrática administrativa. Entonces les facilitamos el modelo de informe que se cumplimenta automáticamente por el sistema informático y le facilitamos todos los informes que vaya a ver ahora. Es más, en algunas de las evaluaciones que hacemos preferimos que estén un poco más incompletas pero que no le supongan trabajo añadido, que no exigirles y pedirles que nos vuelquen una serie de datos que los cargan por demás. Este es el informe a la familia, ahora lo veremos más grandecito. Hacemos una breve referencia normativa de las pruebas de diagnóstico, la descripción de la prueba, las competencias evaluadas y aquí están los resultados de su niño o niña. Que saca en comprensión oral, es decir, si entiende lo que escucha, en comprensión lectora, si entiende lo que lee, en comprensión escrita, si escribe correctamente ideas propias y ajenas. Razonamiento matemático, si organiza, comprende, interpreta la información, es decir, si utiliza correctamente la información presentada en forma matemática, números y gráficos, expresión matemática. Bueno, voy a pasar más rápido y después si me quieren hacer alguna pregunta, pues con mucho gusto se la contesto. El centro recibe 3 tipos de informes. El informe de todo el centro de resultados con su índice sociocultural, el informe de cada grupo, de cada unidad, porque podemos tener centros de varias líneas, e informes individuales para cada alumno y alumna. Y el informe de la prueba muestral de lectura a escala. Como decía, se hace llegar en junio a través de Seneca. Aquí, por ejemplo, tenemos este centro educativo. Es un informe ciego, obviamente, ha sacado un 8,90% de sus alumnos y alumnas están en el nivel 2, un 1,80% en el nivel 1, un 21,40% en el 3, un 41,10% en el 4, un 14,30% en el 5 y un 12,50% en el 6. Y como cada competencia se subdivide en dimensiones, pues también vemos en qué dimensiones están los alumnos más fuertes o más flojos. Por ejemplo, en este centro, el de organizar, comprender e interpretar la información destaca claramente sobre el de plantear y resolver problemas. Ya le está dando una información al centro de dónde cargar las tintas en relación a este informe. Ahí se ve mejor lo que he dicho. Bueno, los distintos bloques de contenido, pues tenemos cómo utilizan los números, una media de 4 en el centro, la geometría, una media de 3, el álgebra, una media de 5, la función gráfica, una media de 4 y la estadística, una media de 4. Este centro está bastante bien en matemáticas. Y en cuanto al informe de la evaluación de escala, la prueba de lectura, pues tenemos aquí el porcentaje de niños que tienen lectura silábica, el porcentaje de niños con lectura vacilante en relación a la media de Andalucía. Este centro, por ejemplo, no tiene ningún alumno con lectura silábica en segundo. Está súper bien. Andalucía tiene un 4,39% y con lectura expresiva tiene el 66-67%, mientras que en Andalucía el 41%. Aquí está el número de palabras por minuto que leen en ese centro y en Andalucía, el porcentaje de la exactitud lectora y el procesamiento sintáctico que hacen, las pausas, entonaciones, etc. Bien, el informe con el índice sociocultural. Una vez procesados los datos de los cuestionarios de contexto de cada centro, como digo, se reciben ahora, y otras variables asociadas, se remiten
a los centros antes de febrero. Entendemos que es un instrumento de utilidad para analizar internamente la evolución de la adquisición de las competencias y sobre todo el grado de equidad. Este es el informe para que reciben los centros, también ciego. Aquí tenemos las puntuaciones de este centro de primaria en cada uno de los años, 6, 7, 7, 8, hasta el último. Aquí tenemos el valor esperable de acuerdo al índice sociocultural. Si os dais cuenta, los centros de Andalucía están en una horquilla de menos 2,8 a 1,6. Este centro se sitúa aquí, es un centro de índice sociocultural por encima de la media, con lo cual su valor esperable está por encima de 500, aunque la media de Andalucía es 500, este centro, por el tipo de alumnos y alumnas que recoge, tiene que salir por encima de la media. Hablaba yo con algunos directores, y concretamente con un director que está aquí, que me decía en Sevilla, es que cuando nosotros hemos visto nuestro valor esperable, nosotros estamos muy satisfechos con nuestros resultados de las pruebas de diagnóstico, pues efectivamente eso nos relativiza el contento, porque en algún caso podríamos subir más arriba, tendríamos que estar en 600. Y al contrario, centros de zonas muy desfavorecidas que pueden estar en 400 y pico y su valor esperable era 300 y pico. Esos centros están dando mucho valor añadido. ¿Hay que llegar al 500? Por supuesto. Y al 600, pero vamos en el camino. Y eso tiene que animar mucho al profesorado, porque lo están haciendo muy bien. Entonces, este centro, como os digo, fijaos, y ahora vamos a ver una particularidad en el reverso que me parece muy interesante. Este centro en comunicación lingüística tiene un valor esperable de 511 y ha sacado unas décimas más de lo esperable. En razonamiento matemático de 510 y ha sacado 546, 35 puntos más. Significativo, Es decir, un valor añadido significativo. Y en el mundo físico y natural 3/4 de lo mismo, significativo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos vamos a la equidad en comunicación lingüística es muy superior a las otras dos. ¿Por qué? Porque este centro ha conseguido de sus alumnos lo esperable y además ha cortado mucho las diferencias entre uno y otro. El verdadero caballo de batalla de las diferencias entre los alumnos está dentro de los centros. Hay más diferencia entre el alumno con peores resultados y el de mejores resultados de un mismo centro que entre alumnos y alumnas de distintos centros, incluso de distintas comunidades. Entonces, esto me parece realmente interesante y los centros ya lo saben. Si queréis algo respecto a los informes, después os lo explico. Aquí tenemos los tramos explicativos de los valores del informe. Por ejemplo, dice que un centro aporta valor añadido cuando la diferencia entre la puntuación obtenida y el valor esperable, pues, difiere, como he dicho antes. ¿Veis? Aquí está lo que os decía. Este centro, en comunicación lingüística, la línea de regresión que se llama es cuanto más horizontal mejor, cuanto más desviada, pues más dispersión entre el alumnado. Fijaos, aquí hay estos niños y niñas de índice sociocultural mucho más bajo que estos, están a nivel. También tenemos aquí algunos de índice sociocultural más alto, más bajo, y estos, pues que hay que seguir avanzando para que suban. Con lo cual, el mensaje es totalmente esperanzador. ¿Podemos? Claro que podemos. Tenemos referencia. Tenemos cada niño de Andalucía marcado por uno de los puntos de las gráficas, de las nubes de puntos que le estoy mostrando. Podemos pinchar y saber quién es este niño o quién es este, y qué le está pasando y qué está pasando. Y a eso es a lo que queríamos y queremos llegar, al microscopio, para que no se quede nadie en el camino. Eso no lo he dicho, pero quiero que quede clarísimo. Es decir, el objetivo de la consejería, de la agencia, de todos los órganos implicados en esto, es que no se quede ningún niño en el camino. Por supuesto, no comparar unos centros con otros. Por supuesto, agradecer enormemente el esfuerzo de adaptación y de colaboración que está haciendo el profesorado, que es enorme.
y además que no se quede ningún niño en el camino. Cada niño de Andalucía lo tenemos en un punto, en su centro de su nube de puntos para pincharlo y decir qué está pasando con este niño. Bueno, y aquí se le da al centro también la evolución de la puntuación en cada una de las competencias y luego los datos comparativos. El centro es el verde, la raya es la media andaluza, la zona EXPO, su zona es la violeta y los centros de índice sociocultural igual es lo amarillo. Este centro sabe, bueno, primero es él, en su zona hay 8 centros, si él saca 511 en comunicación lingüística, los de su zona sacan 485, ya hemos dicho que tiene índice sociocultural alto, pero este centro sabe que en Andalucía hay 488 centros iguales o parecidos a él. 488 centros, con los que en un momento determinado se puede poner en contacto. ¿Y cómo está en relación a los centros de Andalucía? De su mismo índice sociocultural, pues está mejor en comunicación lingüística, a excepción del 2010, que está prácticamente igual, y el resto de los años está mejor. Es decir, le da una referencia. Tenemos que saber cómo estamos haciendo y cómo se están haciendo las cosas para seguir avanzando, que insisto, es la única idea y el único propósito que tenemos. Y una vez que se termina todo el proceso, pues tenemos los resultados del centro, de cada grupo, de cada alumno, la información sobre el contexto, que se analiza en el equipo técnico de coordinación pedagógica, se adoptan las fórmulas y propuestas de mejora, no sé por qué se ha ido solo, se aprueba por el Consejo Escolar y el claustro, se implementan las propuestas de mejora de los diferentes centros de una misma zona y se ofrecen o se trabajan o se programan y todo actuaciones conjuntas del centro de profesorado, de la orientación educativa y coordinadas por la inspección, es decir, las 3 estructuras de apoyo externo a los centros, orientación, formación del profesorado e inspección, recaen de manera organizada y coordinada para ayudar y avanzar con los centros de una misma zona. El centro educativo recibe de la administración educativa, debe recibirla, medios y apoyo para hacer posible esa mejora. Ofrecemos información tanto para la evaluación externa como para la propia autoevaluación de los centros. Y entendemos que la definición de competencias básicas y la posterior evaluación pues ayuda en este camino que estamos diciendo. Los resultados de la prueba de diagnóstico pueden ser puntos de partida para la toma de decisiones, creemos que sí. Permite conocer la realidad que tenemos, tiene un uso para la administración educativa también importante y entendemos que la administración educativa tiene derecho y obligación a conocer todo esto. Se habla mucho de costes y se oye por ahí, pues si hay que recortar cosas, pues que se recorte, por ejemplo, la agencia. Bueno, pues la agencia tiene un coste que se corresponde con el de 30 cupos de profesores y profesoras en una comunidad autónoma donde tenemos 120.000. Las pruebas de diagnóstico, se recorten las pruebas de diagnóstico. Cada niño, cada niña sale por 1 euro y algo en la prueba de diagnóstico, incluyendo todo el proceso que hemos dicho, las comisiones que se le gratifica a las personas que hacen los ítems, la distribución, la propia edición de los cuadernillos. Estamos hablando de 1 euro y pico, cuando se están recibiendo libros de texto, ordenadores, profesorado de apoyo. No es lógico que la administración invierta 1 euro y pico por 3 veces, si consideramos segundo de primaria, cuarto de primaria y segundo de secundaria, para saber cómo van nuestros niños y nuestras niñas. Y otra cosa también nos llegaban a decir, ¿por qué no hacen los cuadernillos en blanco y negro?
con la cantidad de cuadernillos que hacemos, la diferencia entre blanco, negro y color está en 1 céntimo. Entonces, bueno, creemos en la cultura de la evaluación. Esta es la intervención que tenía preparada y agradezco muchísimo su atención. Muchísimas gracias, Teresa. Bien, pues vamos a pasar al turno de palabra y lo que sí me gustaría que la persona que haga la palabra, que bueno, que se identifique, que diga el nombre, el APA que pertenece y la localidad, ¿vale? Hola, buenas tardes, señora directora. Soy José Antonio Castilleja, vengo de Huelva y del AMPA de Juvenal de Vega. De toda esa lluvia de información que ha dado estadística, me gustaría saber si es verdad que al final se deduce que las puntuaciones han bajado con respecto a estudios anteriores, que han bajado, que el nivel es más bajo, y sobre todo en las materias de instrumentaciones básicas, y si el tema del porcentaje de repetidores influye. Gracias. No han bajado, no han bajado. Al contrario, ya he dicho que se va manteniendo una tendencia positiva sostenida en primaria y una tendencia sostenida sin elevarse lo que quisiéramos en secundaria. No han bajado y sí influye el nivel de... Es decir, no sé si lo que me quiere preguntar es si cuando los niños y las niñas repiten, mejoran sus resultados y me está preguntando si la repetición es una medida eficaz o si me está diciendo que cuando los niños son repetidores y hacen una prueba de diagnóstico repercute en el resultado. Bueno, repercute en el resultado a veces para bien, a veces para mal. Es decir, cuando los niños la medida de repetición ha sido eficaz para la adquisición de sus conocimientos, repercute positivamente. Cuando la medida de repetición ha sido más de lo mismo, repercute negativamente. Es que depende de los casos, eso no podemos saberlo de esta manera tan... Tendríamos que estudiarlo en cada centro y podemos estudiarlo en cada centro. Esa es la virtualidad de las pruebas y de los informes individualizados, que eso se puede estudiar en cada centro cuando vemos cada niño y cada niña cómo ha sido la evolución, porque ya hemos podido comparar desde los primeros que se evaluaron en primaria su llegada a secundaria. No sé si le respondo. Yo vengo de Luque, del AMPA Cruz de Licia, y vamos a ver. ¿No cree usted que se debería cambiar esa concepción antigua de la evaluación en la que tan solo importaba la puntuación conseguida por el alumno, sin servirnos para nada y poner remedio a las lagunas existentes y recuperar los conceptos no alcanzados? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿qué se ha hecho en favor de esas diferencias o qué programas se han puesto en marcha para mejorar esas diferencias con respecto a otros países europeos desde la Junta de Andalucía? Y que concrete las medidas o algunas iniciativas puestas en marcha en algunos centros educativos. Bueno, a la primera pregunta, yo decirle que con el tipo de preguntas que aquí estamos mostrando, cómo se confeccionan las pruebas de diagnóstico y la filosofía que las orienta, efectivamente eso es lo que queremos. Que lo consigamos o no lo consigamos es otra cosa, creemos que vamos en el camino y por supuesto estamos abiertos a todas las sugerencias y a todas las aportaciones que nos puedan hacer. Creemos que sí, queremos romper ese tipo de educación que usted dice o ese tipo de medición que usted dice, pero claro, tenemos que saber si un niño lee X palabras por minuto o lee menos palabras por minuto, porque sabemos que cuando la lectura es muy lenta no se llega a la comprensión. Y sabemos que hay que comprender. Tenemos que medir si sabe leer un punto y una coma no la sabe leer, porque si no sabe leer un punto, no sabe cuándo tiene que hacer la pausa. Tenemos que saber si sabe un signo de interrogación, porque es la diferencia entre hacer una pregunta o una información. Es decir, toda esa serie de cuestiones hay que medirla, hay que evaluarla, porque es lo que, como cuando uno se hace un análisis de sangre,
Tiene que saber si tiene el colesterol alto o no lo tiene para saber cuál es la medida que tiene que adoptar para solucionarlo. Creemos que vamos en esa línea. En cuanto a las medidas, bueno, no soy yo el órgano más competente en este caso, pero bueno, desde el plan de lectura y biblioteca que puso en funcionamiento la Junta de Andalucía, con bibliotecas dotadas para todos los centros escolares, con unos años en los que había una gratificación para el profesorado para coordinar ese plan de lectura y biblioteca, dotación de libros, la prueba a esta misma escala que le digo, que intenta ver desde los primeros cursos los alumnos y las alumnas cómo están adquiriendo sus aprendizajes básicos y que hay que reforzar. Profesorado de apoyo, los planes que hay de refuerzo por las tardes educativos. Creo que la Consejería de Educación está poniendo en marcha muchas medidas y desde luego, si usted me pregunta en relación a Europa, en los informes internacionales y cuando sale PISA y cuando salen los indicadores españoles ha puesto en valor el avance significativo de España y Andalucía, porque partíamos de unos niveles que no se podían comparar a los de otros países europeos. Lo ha puesto en valor. Y también ha puesto en valor, cuando PISA, por ejemplo, que si bien es cierto que no estábamos en la media exactamente, sí que somos una de las comunidades que aporta mayor equidad al sistema. Es decir, vamos avanzando, pero vamos avanzando llevando a todos y a todas los niños y niñas más posible, es decir, acortando las diferencias entre uno y otro. Hola, soy Pilar Montes, de aquí de Cocina, de la Junta de Barahona de Soto. Bueno, la verdad, primero felicitarles, porque la verdad que estoy gratamente sorprendida y muy agradecida de que se hagan estas pruebas y que haya tan buenos resultados. Y luego preguntarle una cosilla, simplemente a lo mejor por curiosidad. ¿Se podría contemplar en un futuro, o podría ser, nos estamos en la nueva era de la información y las tecnologías, y eso que se evaluaran también a los niños respecto a este nuevo concepto del uso de las nuevas tecnologías y esas capacidades que supuestamente tienen que adquirir y además dominar, ¿no? Porque vamos a atender a eso? Sí, muchas gracias por la felicitación, se la agradezco enormemente. Y sí, no he dicho cuáles son las 8 competencias básicas, pero una de ellas es la competencia digital. Está previsto evaluarla. De hecho, ya este año hemos participado en una prueba internacional de lectura a través de medios informáticos. La respuesta es sí, sí está contemplado. Soy María José del Colegio Alcalde Pedro Barbudo, la Virgen de Linares de Córdoba, y mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un hijo en segundo de primaria y ha hecho prueba de escala. Entonces, ¿sigue el mismo procedimiento? O sea, ¿también no se nos va a informar a los padres de los resultados? ¿Como en la prueba de diagnóstico o en la prueba de escala no? Y luego, perdón, y la segunda pregunta es, ¿repercute el hecho de que en la clase de mi hijo haya 3 niños superdotados? ¿Repercute en cuanto a los resultados generales? Quiere decir... Bueno, claro, si los niños superdotados tienen un desarrollo competencial alto, que a veces ocurre lo contrario, como saben, los niños superdotados tienen fracaso escolar, pues claro, elevará la media de la clase. Elevará la media de la clase. En nada, absolutamente. En nada, absolutamente, porque los resultados de su hijo se mira lo que tiene que saber leer su hijo. Como decía, punto, coma, entonación, exactitud. Lo lee correctamente, ¿vale? Independientemente de que los niños superdotados estuvieran por encima o por debajo, que cabría la posibilidad. Se me ha perdido la pregunta, ¿me la puede repetir? Ah, sí, lo de los informes, perdón, lo de los informes. Sí, nosotros la recomendación es que siempre se le dé el informe a la familia. Siempre se le dé el informe a la familia. Lo que pasa es que en escala le darán el resultado de exactitud lectora, velocidad y comprensión de su hijo, se lo pueden dar perfectamente, solo si pertenece a la muestra que ha leído en voz alta. Si no, pues le darán una indicación de que esa muestra es representativa
y también representa a su hijo. Y luego le darán los resultados de lo que le ha salido de comprensión lectora por la prueba de papel y lápiz, pero lo deseable es que sí, que se lo den siempre. Sí. Sí, porque la prueba escala, se me ha olvidado decirlo, este año es el primero que la hacemos junto a la otra de diagnóstico, un poco para que los centros se pongan en clave de evaluación. Sí, soy Emilio, vengo del Colegio San Vicente Ferrer. ¿Sí? ¿Sí? Ah, ya, ahora, perdón. Perdón. Bueno, mi nombre es Emilio, vengo del Colegio San Vicente Ferrer, de la AMPA de San Vicente Ferrer, y mi pregunta va encaminada más sobre la nota final o la evaluación que hace finalmente, sino más bien encaminada al procedimiento. Desde la AMPA tenemos la opinión del profesorado cuando hace las pruebas de escala de diagnóstico, y tenemos una opinión algo negativa en cuanto a cómo se hace la evaluación. Y mi pregunta va encaminada y preguntar exactamente si eso se extiende o conocéis si se extiende al profesorado en general o en un caso concreto en nuestro centro. Otra segunda pregunta es, también de la AMPA tenemos la inquietud de saber por qué en la prueba de diagnóstico de escala se tienen en cuenta esas competencias que ha descrito, y no vemos si competencias como la creatividad, la expresión oral o las nuevas tecnologías, como han dicho mi compañera, si también se contempla que en esas pruebas se incluyen esta evaluación de estas competencias. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, sí, hay más centros que no les apetece la prueba de diagnóstico, hay más centros. Afortunadamente no es lo generalizado, pero hay centros que no les apetece el trabajo de recibir, aplicar, corregir las pruebas de diagnóstico. Y hay otros que lo valoran muy positivamente y que están haciendo un uso de la información que les sirve. Eso es lo que le puedo decir, el conocimiento que tenemos. Distinto a lo que es la vida normal, que observan que ellos no sirvan como profesores o profesoras que los resultados tienen con sus niños, pues sería lo objetivamente correcto, tanto de forma positiva como de forma negativa. Entonces, un poco nuestra preocupación es si realmente al final esa evaluación que se hace, positiva, como está pensando, o negativa, en el caso de ser negativa, es verdaderamente objetiva. Pretendemos que sea objetiva. Nosotros el índice de fiabilidad y de validez es muy alto, es incluso por encima, en las nuestras, por encima de las de PISA. Esto se hace de la misma manera que se está haciendo a nivel nacional e internacional, con la mejor voluntad y con los mejores profesionales que conocemos. Situación laboratorio, pues desde el punto en el que los niños y las niñas lo hacen con su profesor y su profesora, pensábamos que esto iba a facilitar las cosas como una situación normal de clase de cada día. El hecho de que no cuenta para la nota a nivel académico no tiene una repercusión. Es más, el implicarlo a que esto es un conocimiento de cómo se desenvuelven ellos y de que puede ser importante para el desarrollo de sus capacidades. En cuanto a lo otro que me dice, pues este año, por ejemplo, ya se ha medido la creatividad. Como decía, siempre mantenemos lengua y matemáticas y vamos rotando por una tercera. Este año se ha valorado la cultural y artística y se han visto los lenguajes artísticos, el patrimonio histórico-cultural, sobre todo andaluz y su conservación, y luego la propia creatividad como lenguaje expresivo. Ya se ha hecho. La digital también la tenemos prevista hacer. Esto lleva una andadura pequeña, relativamente pequeña, y desde luego queremos mejorar y que nos sugiráis todo lo que consideréis. Bien, le he estado pidiendo al compañero porque quería hacer yo también una pregunta y en este caso a ver si podía ser la última, puesto que son ya las 2 para cumplir el programa, ¿no? También recordarles que a ver si puede ser que a las 2:30 aquí en este sitio, este lugar, digo que a las 2:30 el almuerzo, aquí,
que seamos puntuales a las 2:30 aquí, que es el almuerzo, por eso digo, como son las 2, ¿vale? Y vamos a... Sí. En esta sala, vamos, me la han comunicado que hay en esta sala. A las 4:30 es el almuerzo, yo digo que a las 2:30 es el almuerzo y a las 4:30 pues seguimos antes. ¿Arriba? Me están diciendo aquí que la nota me pone que en esta sala, pero bueno. Ah, vale, perdón, a las 4:30. Que es con la de 14, que es a las 4. Que es a las 16. Lo que pasa es que pone 4. Perdonad, pone el lazo. La pregunta que iba a hacer era, vamos, perteneciendo aquí a Córdoba, se escucha bien, ¿no? Y entonces yo he visto en la página web de la consejería que el día 15 eran todas las pruebas en todos los centros educativos de toda Andalucía y Escala y diagnóstico, ¿no? Y claro, aquí en Córdoba, por lo menos yo hablo de Córdoba, ¿no? Aquí hay ese día coincidía con la romería en la patrona de San Isidro el Labrador, ¿no? Entonces sé de más de 60 pueblos que ese día le hicieron la prueba, no sé si le hicieron un día antes o un día después. Solamente era para el próximo año, pues que no coincida o con una romería o una fiesta o patrona, porque es que entonces... Me agrada que diga esto porque es verdad. Vamos a ver, cuando elegimos la fecha, miramos número de alumnos y alumnas. Y este año, entre la Feria de Sevilla, que es el 24% del alumnado de Andalucía, el Rocío, la Semana Santa, teníamos que meter San Isidro, en detrimento de muchas localidades pequeñitas que no tienen el número de alumnos que el gran volumen de los otros. ¿Eso cómo se hace? Los centros, cuando tienen fiesta ese día, solicitan cambio de fecha. No solicitan cambio de fecha. Lo llevamos a la Comisión Técnica de Evaluación y Certificación, se les concede el cambio de fecha y se les dice qué día van a hacer la prueba de diagnóstico. Efectivamente, lo de San Isidro ha sido impresionante, pero este año, por cómo caía la feria, la Semana Santa y el Rocío, ha habido que meterlo. El único año, y esperamos que no tengamos que hacerlo en años sucesivos. Bien, pues muchas gracias. Perdonad, Juan, por el lazo, que a las 4:30 aquí, ¿vale? Gracias. Muchas gracias.